Buenas tardes, queridos alumnos. Les saludo con la paz del Señor. Espero que estén bien. Y en esta oportunidad estoy grabando este video para que me entiendan mejor, porque ya hicimos la prueba en el Zoom. Yo traté de explicarles, pero no se puede. Ustedes mismos han visto que no se puede y que no todos se conectan. Además tienen hartos problemas, entonces yo creo que con este video se va a solucionar todo, ¿ya? Esperemos que así sea. Bien, el tema que yo les había mandado, ustedes ya lo tienen, el tema del petróleo, después les he mandado de los hidrocarburos, entonces ese tema de los hidrocarburos es el que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Ustedes han leído el tema porque yo así les he dicho, les he indicado, seguramente ya los han leído, entonces saben que los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno, ¿ya? Y que se dividen en dos clases, se llaman hidrocarburos saturados y no saturados. Los hidrocarburos saturados se llaman también alcanos y eso es lo que vamos a ver ahorita. Los demás son los no saturados que se subdividen en alquenos y alquinos. Pero eso lo vamos a ver más después. Ahorita lo que nos interesa son los alcanos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Yo, en el tema que les di, en la última parte, ustedes tienen los nombres de todos los alcanos. Va desde el número 1, les puse hasta el 21. Pero en realidad lo que vamos a utilizar, yo creo que solamente vamos a utilizar hasta el número 15, o sea, hasta el pentadecano. ¿Ya? Entonces yo ya les había explicado ayer en la clase que tuvimos que los prefijos es lo que se tienen que aprender. Por ejemplo, tienen que aprenderse que met significa 1, que et significa 2, prop 3 y así. Por ejemplo, cuando digo propano, el prefijo prop significa 3 y por supuesto el sufijo ano significa que estoy haciendo los alcanos. O sea que propano es un alcano, por eso se llama propano, ¿ya? Y el prop significa que van a ir 3 carbonos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si digo butano, butano quiere decir, but quiere decir 4, o sea que es un hidrocarburo que va a llevar 4 átomos de carbono, ¿ya? Yo les había puesto aquí en la hoja número 2, yo las he numerado las hojas que les mandé. En la hoja número 2 tenemos algunos ejemplos de algunos alcanos, ¿ya? Entonces, ahorita en esta pizarrita vamos a hacer, ya yo les expliqué ayer, pero aquí va a estar mejor, ¿ya? Bien, por ejemplo, el número 1, el alcano número 1 es el metano. Hago el carbono, pongo el hidrógeno y lo saturo con 4. Cuando digo met, ese prefijo met que estoy diciendo, eso quiere decir 1. ¿Qué quiere decir 1? Que estoy escribiendo un solo carbono. Y ese carbono le pongo 4 hidrógenos porque si yo lo desarrollo así, este carbono va a estar saturado con 4 hidrógenos. Fíjense bien, 4 hidrógenos, ¿ya? Entonces, este carbono viene aquí que es 1 y acá tengo 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos los pongo acá. Entonces, por ese motivo se llama metano porque tiene un solo carbono. En el segundo ejemplo dice etano. O sea, estoy haciendo primero la fórmula global que dice acá, fórmula global. Ahora voy a hacer el etano. Fíjense, et quiere decir carbono 2. Aquí. Pongo entonces, si quiero hacer el etano, este prefijo et quiere decir que lo voy a hacer el carbono, al carbono le voy a poner un 2, así como está aquí en su fórmula. Y ese carbono 2 se va a saturar con, aquí dice 6 hidrógenos. 6 hidrógenos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, al comienzo del tema yo les había puesto la fórmula general de los alcanos. La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2.
¿ya? Entonces de ahí sale esta fórmula. Si la queremos desarrollar, por ejemplo, igual que hicimos acá, ponemos acá un carbono y otro carbono. Entonces tengo los dos carbonos que me dice acá, dos carbonos. Entonces, si tengo dos carbonos, pues esos carbonos se van a saturar con 6 hidrógenos si yo lo hago así en esta forma desarrollada. ¿Por qué? Porque aquí va a venir un hidrógeno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por ese motivo, aquí tengo 6 hidrógenos. Además, porque la fórmula me lo indica así. Dice que a un número dado de átomos de carbono, ese número dado es el 2. Dice, corresponde doble número de átomos de hidrógeno. El doble de 2 es 4. Y si le aumento este 2 que me dice la fórmula, entonces 4 más 2 son 6. Por ese motivo yo le pongo hidrógeno 6, ¿ya? Porque el doble de 2 es 4. Y si le aumento los 2 que dice acá mi fórmula, entonces va a ser 6. Y por eso en su cuaderno aparecen todas las fórmulas así. Por ejemplo, propano es 3, el doble de 3 es 6 y más los 2 que me indica la fórmula son 8. Lo mismo pasa con el butano. Tengo but, significa 4 carbonos, el doble de 4 es 8 y más los 2 que me dice mi fórmula, entonces ahí por ese motivo le pongo hidrógeno 10. Entonces, con esta explicación yo creo que está claro cómo obtenemos la fórmula global de estos alcanos que tenemos acá. Ahora vamos a hacer esta fórmula que es la fórmula semidesarrollada. Fíjense ustedes que aquí el metano no le he puesto la fórmula semidesarrollada porque como es un carbono no se puede desarrollar, pero en el etano ya se puede. Así que estos de aquí voy a escoger dos ejemplos para hacerlos aquí en la pizarra. Ay, no puede ser. Va a tener que ser con alcohol, ¿no? Ya, ahora sí. No, esa fórmula la dejo ahí nomás porque es la fórmula general. Ya, en el cuaderno tenemos, por ejemplo, ahí yo les puse así, etano. Etano, al ladito su fórmula global, que es, ya yo tengo que saber que et significa 2 carbonos, y el doble de 2 es 4, y más los 2 son 6, ¿no ven? Ya. Esa sería la fórmula global. Ahora, si quiero hacer la fórmula semidesarrollada, yo voy a poner un carbono y le pongo este pequeño guión que significa esto, un enlace simple se llama. Porque si ustedes han leído el tema, han podido leer que dice que los alcanos son hidrocarburos que se unen por simple enlace. Entonces, esta rayita chiquitita o guión, esto se llama simple enlace, ¿ya? Entonces, los dos carbonos de aquí están unidos por este simple enlace, ¿ya? Entonces, como todo tiene que ir en base al primer hidrocarburo que hemos aprendido, que es el metano, porque met significa un carbono que está saturado con 4 hidrógenos, ¿no ven? Entonces acá todo me tiene que salir 4, ¿ya? Entonces para poder saturar esto y que me dé 4, 4, entonces yo aquí a este carbono lo tengo que saturar con hidrógeno 3. Este otro también con hidrógeno 3. ¿Por qué? Porque yo cuento así, este simple enlace me cuenta 1. Entonces yo digo, estos 3 de aquí más el simple enlace me da 4. 3 más 1 son 4. O sea, todo me tiene que dar 4 como dice la fórmula global, esta de aquí general, que esta es la fórmula principal, ¿ya? El metano, este de aquí, este compuesto, es la base de la química orgánica que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Entonces, para comprobar, yo digo los 3 hidrógenos de aquí más los 3 de acá son 6 y entonces aquí tengo los 6, ¿ya? Fíjense, tengo aquí carbono 2, 1 más 1 son 2 carbonos,
tengo hidrógeno 6, tengo los 3 hidrógenos de aquí más los 3 de acá son 6. Entonces ya tengo aquí la fórmula global del etano y acá tengo la fórmula semidesarrollada, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a hacer, por ejemplo, el propano. Propano. Ya saben, así se lo tienen que aprender. Este prefijo prop significa 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner carbono 3 y el hidrógeno va a ir de acuerdo a la fórmula que tenemos acá. Ya les enseñé que se dobla este número, el doble de 3 es 6. Y se le aumenta los dos de acá, entonces serían carbono 3, hidrógeno 8, ¿ya? Entonces, de esa forma, como hice acá, acá tengo 3 carbonos, entonces voy a hacer un carbono, lo separo del otro con otro simple enlace y otro con otro simple enlace. Entonces ya tengo los 3 carbonos que me pide acá la fórmula. Ya, entonces como yo les había dicho que este simple enlace me significa 1, entonces acá voy a poner, como hice acá, hidrógeno 3, o sea, al comienzo, y al final también pongo hidrógeno 3. ¿Por qué? Porque tengo que decir 3 más 1, 4, y 3 más 1, 4. ¿Ya? Y como acá este me significa 1 y este otro 1, o sea, tengo 1 más 1, 2. ¿Cuántos me faltan para saturar a 4? Me faltan 2, entonces por ese motivo pongo hidrógeno 2, porque cuento 2 más 1, 3 y más 1, 4. Entonces ahí ya tengo los 8 hidrógenos que me pide acá, porque si yo sumo 3 más los 3 de acá son 6 y más los 2 de acá son 8. Entonces, ya. A ver, un último ejemplo. El otro que sigue es el butano. Butano. Tengo que aprenderme que el prefijo but significa 4. Entonces pongo directamente ya carbono 4. Y pongo hidrógeno. Ya saben ustedes, el doble de 4 es 8. Y más los 2 que me indica la fórmula serían 10 hidrógenos. Entonces tengo que hacer acá 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, este extremo de acá lo saturo con 3, el último también con 3 y los del medio con 2. ¿Por qué? Porque voy a decir, tengo aquí 1, más 1 son 2. ¿Cuántos me faltan para 4? Me faltan 2, por ese motivo pongo 2. Tengo 1 aquí, más 1 acá son 2, me faltan 2 para saturar, ¿ya? Y acá, 3 más 1, 4, 3 más 1, 4. 1, 2 más 2, 4, 1, 2 más 2, 4. Creo que lo estoy explicando como para que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque aquí, miren, 3 más los 3 de acá son 6, 8 y 10, y acá me sale hidrógeno 10. Entonces yo pienso que con esto ya ustedes lo tienen más claro que lo que les expliqué ayer, porque otra cosa es haciendo en la pizarra, ¿ya? Y yo también me siento más cómoda porque esta pues es mi herramienta de trabajo. Antes era la tiza, ahora le hemos cambiado la tiza por el marcador, que es más cómodo, ¿ya? Ahora, fíjense que lo que estamos haciendo, queridos alumnos, si ustedes se fijan aquí en la terminación ano, entonces estamos haciendo los alcanos, que son hidrocarburos saturados, ¿ya? Y cuando hablamos de hidrocarburos, pues tenemos que hablar necesariamente del petróleo, ¿ya? Porque, por ejemplo, estos alcanos son, o sea, resultan de la destilación fraccionada del petróleo, porque el petróleo se obtiene de acuerdo a la destilación fraccionada. O sea, se tiene que destilar fraccionadamente porque los diferentes derivados del petróleo o se obtienen de acuerdo a las diversas temperaturas que tiene. Entonces de ahí salen las fracciones, salen los gases licuados de aceite ligero, salen los gases pesados y etcétera, etcétera. Por ejemplo, el propano con el butano
de acuerdo a la mezcla de estos dos hidrocarburos se obtiene el GLP, que ustedes lo deben conocer. GLP. ¿Qué quiere decir esto? El gas licuado de petróleo. ¿Cuál es ese gas? Ese gas que utilizamos todos los días en nuestra cocina para cocinar nuestros alimentos, para hacer nuestra comidita, es el GLP. ¿Ya? Y eso es, en otras palabras, el propano más el butano, eso me significa el GLP. Por eso sí o sí tenemos que aprender esto. Siempre más que todo por cultura general hay que saber todas estas cositas, queridos alumnos, ¿ya? Entonces, la gasolina, por ejemplo, también es un alcano, pero ya no está compuesta la gasolina por propano ni por butano, sino va por hidrocarburos que son más extensos. Por ejemplo, van de hexano a decanos. Por ejemplo, yo sé que ustedes, hay varios alumnos que trabajan en surtidores, por ejemplo. Y yo creo que para esos alumnos, estas palabras que estamos hablando ahorita, que terminan en ano, que son alcanos, no son desconocidas, porque en los mismos surtidores yo he visto que hay letreros, ¿no? De los tipos de gasolina que hay, y ponen letreros hexano, ponen octano. Inclusive hay personas que utilizan este término octanaje para hacerse entender, ¿no? Entonces, la gasolina, por ejemplo, es un alcano que está compuesto por hidrocarburos que van de hexano a decano. El diésel, por ejemplo, también es otro derivado del petróleo que resulta de la destilación fraccionada y que es el diésel. Pero el diésel ya es un aceite más pesado y entonces en su composición ya no solamente va hasta los decanos, sino va de decano a octadecano, o sea, son más carbonos. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la clase de alcanos, ¿ya? Estos alcanos, por ejemplo, que hemos hecho ahorita, estos son los alcanos normales. Pero también hay otra clase de alcanos que se llaman alcanos arborescentes o ramificados. Ustedes lo tienen en su cuaderno, si me están siguiendo. Dice, en el tema dice clases de alcanos. Los alcanos son de dos clases, alcanos normales, que son los que hemos hecho ahorita, el ejemplo, y los alcanos arborescentes o ramificados, ¿ya? Y ahorita les voy a hacer un ejemplo de los alcanos arborescentes para que me puedan entender, ¿ya? Aquí en el tema dice que un alcano arborescente está formado por una cadena principal, o sea, la secuencia más larga de átomos de carbono. También está formado por la ramificación primaria, o sea, la cadena más corta que nace de la principal. Y la ramificación secundaria es la cadena más corta todavía. Entonces, todas estas cadenas que hemos nombrado ahorita las vamos a explicar en un solo ejercicio, ¿ya? A ver. Ya. Acá hay un ejemplo, dice, aquí lo voy a poner el nombre, dice met. Se puede poner met o se puede poner, en algunos libros dice meto, es lo mismo, poner met o meto. Dice met 1 y después dice propil y dice nonano, ya. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer primero? Primero voy a esta palabra, o sea, voy a ir de derecha a izquierda. Primero hago la cadena principal, o sea, la cadena principal es esta, ¿ya? Dice nonano, entonces yo ya tengo que saber que nona significa 9 carbonos. Entonces, de ahí empiezo. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tengo los 9 carbonos separados por estas rayitas que son los simples enlaces que ya les dije.
Ahora, sigo yendo de derecha a izquierda, ¿ya? Dice propil. No, aquí me olvidé, aquí dice propil 5. Propil 5 nonano, ya. Ahora, como estoy yendo así, ya después del nonano que ya está, hay aquí este número, 5. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Este es el carbono 5. Ahí está. Quiere decir que en este número localizador, que es 5, ahí voy a hacer esto. O sea, voy a hacer este propil. Ya les dije que prop significa 3. Entonces, quiere decir que en este carbono 5 voy a hacer 3 carbonos más. O sea, así, hacia abajo. Pongo el simple enlace y pongo 1, 2 y 3. Ahí está. Todo lo que me está indicando acá. Después dice met o meto 1. ¿Ya? Quiere decir que este 1 quiere decir el 1 de esta cadena. Esta segunda cadena de aquí. Como este es el carbono 1 de esta cadena, porque 1, 2, 3, ¿no ves? Este es el 1. Entonces, en este carbono de aquí voy a hacer un met. ¿Y qué quiere decir met? Quiere decir 1. O sea que voy a hacer otro, uno solo aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo, esto es como si fuera el esqueleto de mi ejercicio. Ahora falta que yo lo sature. ¿Cómo lo voy a saturar? Como les he enseñado anteriormente. Todos los carbonos que están a los extremos se saturan con hidrógeno 3. Por ejemplo, este que está en este extremo, lo saturo con 3. A ver, voy a utilizar otro. Este otro que está en este otro extremo, también con 3. Este que está acá con 3. Este, fíjense, también le pongo 3. ¿Por qué? Porque digo 3 más 1, 4. 3 y 1, 4. 3 y 1, 4. 3 y 1, 4. ¿Ya? Todo me tiene que dar 4. Ahora, aquí es lo más fácil de saturar, porque digo 1 más 1, 2. ¿Cuántos me faltan para 4? Me faltan 2. Ahí está. Entonces digo 2, 3, 4. Y lo mismo acá, tengo 1 más 1, 2, me faltan 2. 1 más 1, 2, me faltan 2. O sea, aquí tengo 2, 2, 2. Ahora, cuando llego aquí, tengo que contar primero aquí. Tengo un simple enlace, tengo otro y otro. O sea, tengo 1, 2, 3. ¿Cuántos me faltan para 4? Me falta 1. Entonces, por ese motivo, solamente pongo un hidrógeno. 1, 2, 3, 4, ya lo tengo completo. Y lo mismo me sucede acá. 1, 2, 3, ¿cuánto me falta? Me falta 1, por eso le pongo 1 solamente. 1, 2, 3 y 4 ya está completo. Aquí tengo 1 más 1, 2, me faltan 2. ¿Ya? Aquí tengo 1 más 1, 2, me faltan 2. 1 más 1, 2, me faltan 2. 1 y 1, 2, me faltan 2 y ya lo tengo completo. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de hacer es un alcano arborescente o ramificado. ¿Por qué ramificado? Porque ustedes están viendo, tengo aquí estas ramas.